Hola, buenas a todos. Soy Ana Jiménez, de la Unidad de Gestión Clínica del Viso del Alcor, y en este segundo punto vamos a abordar el manejo de la FA acorde al riesgo tromboembólico y hemorrágico. Hay que tener en cuenta que para indicar o no tratamiento antitrombótico hay que individualizar el riesgo trombótico y hemorrágico de cada paciente. Bien, para evaluar el riesgo trombótico se ha utilizado la escala CHADS-2, puesto que es la que más experiencia en la práctica clínica presenta y la más usada en la literatura científica. Esta escala aborda factores como la cardiopatía, donde se engloba la insuficiencia cardíaca, la disfunción del ventrículo izquierdo, bien moderada o severa, la hipertensión o tratamiento antihipertensivo, la edad de mayor o igual de 75 años, la diabetes o tratamiento hipoglicemiante, y con una valoración de 2 puntos, es decir, la que más peso lleva, los denominados stroke, que son los ictus, los AIT, el embolismo arterial. Más recientemente se ha propuesto la escala CHADS-VASc, que añade criterios adicionales para discriminar mejor el riesgo embólico en los pacientes que tienen un CHADS menor de 2, que serían los que tendrían menos riesgo de tromboembolismo. Esta nueva escala propuesta asigna un punto a los pacientes con vasculopatía, bien con infartos previos, con vasculopatía periférica, con placas de ateroma en la aorta, también aquellos que tienen una edad entre 65 y 74 años y para los del sexo femenino. Por lo tanto, en esta nueva escala, la edad es el factor que más peso recae. Por lo tanto, tendríamos que un paciente con alto riesgo trombótico sería el evaluado con un CHADS mayor de 2 o con un CHADS-VASc mayor de 3. Bien, veamos esto en un caso clínico. Tenemos una señora de 60 años diagnosticada de diabetes mellitus e hipertensión, ambas controlados con tratamiento y con un buen control. Acude a consulta por palpitaciones de una semana de evolución. La señora comenta que hace una semana se realizó un electrocardiograma donde se evidenciaba una fibrilación auricular con una frecuencia ventricular media de 70 latidos por minuto. En el momento actual, tanto la exploración como el electrocardiograma están en ritmo sinusal. ¿Es necesario anticoagular de forma crónica a esta señora? Bien, pues veamos. Tenemos a una mujer, sexo femenino, diagnosticada de diabetes mellitus e hipertensión, que presenta una FA. Según lo que acabamos de ver, sería una paciente con un CHADS de 2 por la diabetes y la hipertensión y con un CHADS-VASc de 3 por la diabetes, la hipertensión y sexo femenino. Como hemos visto, son factores de riesgo, por lo tanto debería anticoagularse de forma crónica. La respuesta correcta sería la 3. Vale. Para evaluar el riesgo hemorrágico tenemos diferentes escalas, la ABC, Atria, Hasbled. La escala Hasbled es la recomendada por la ESC 2020 para el manejo y tratamiento de la FA con un nivel de evidencia 2AB, es decir, un nivel de evidencia moderado. Con esta escala se intenta abordar los factores de riesgo modificables y para así poder detectar y seguir a los pacientes que presenten. Hay que tener en cuenta que esta escala comparte factores con la escala CHADS-VASc, por ejemplo, la hipertensión, los antecedentes de ictus o la edad mayor o igual de 65 años, pero también presenta otros factores diferentes a tener en cuenta, como son afectaciones renales o hepáticas, la habilidad en el NR, es decir, un NR no controlado, un alto riesgo de sangrado o la toma de ciertos medicamentos que alteren la hemostasia o de alcohol o droga. En conjunto, un paciente con un Hasbled mayor o igual a 3 puntos tendría un alto riesgo de hemorragia, pero es importante tener en cuenta que un alto riesgo de hemorragia no modifica la decisión de anticoagular al paciente. Es decir, si tenemos un paciente con indicación de anticoagular por un CHADS-VASc elevado que además presenta un alto riesgo de hemorragia, hay que seguir anticoagulando a ese paciente, no por el hecho de tener un alto riesgo hemorrágico desechamos la idea de anticoagular. Si por el contrario tenemos a un paciente con un bajo riesgo tromboembólico inicial, hay que tener presente que debemos reevaluarlo a los 4 o 6 meses, porque puede que en ese periodo de tiempo hayan aparecido factores que cambien la indicación de anticoagulación porque haya aumentado su riesgo tromboembólico.
Y un dato muy importante a tener en cuenta, que no se nos debe olvidar, es que el tipo de FA, que antes mencionó mi compañero, paroxística, permanente, no condiciona la indicación de anticoagulación. Es decir, un paciente con un alto riesgo tromboembólico, independientemente del tipo de FA que presente, debe ser anticoagulado. En la siguiente tabla hemos recogido las recomendaciones más relevantes que acabamos de mencionar con el nivel de evidencia que presenta. ¿Cuándo y a quién anticoagular? Bueno, pues tenemos la guía de los 3 pasos. Es importante tener en cuenta que ante todo paciente que presente una fibrilación auricular y tenga una prótesis valvular o una estenosis de la válvula mitral bien moderada o bien severa, debe de tener anticoagulación con los antagonistas de la vitamina K, con un objetivo de INR de 2,5 y 3,5. Bien, si este paciente no presenta ningún tipo de valvulopatía, pues ya valoramos el riesgo tromboembólico que presente. Un paciente de bajo riesgo, es decir, con un CHA+-VAS de 0 en los hombres o de 1 en las mujeres, no tendría necesidad de tratamiento antitrombótico. Si el riesgo es moderado, es decir, un CHA+-VAS de 1 o más en los hombres y de 2 o más en las mujeres, habría que valorar el riesgo hemorrágico y se podría considerar la anticoagulación. Y un paciente con alto riesgo tromboembólico, es decir, un CHA+-VAS de 2 en los hombres o de 3 en las mujeres, pues tendría criterios de anticoagulación oral permanente con los nuevos anticoagulantes orales, que serían los de elección. En el siguiente caso clínico nos piden que señalemos la incorrecta referente a la fibrilación auricular. Bien, leamos las opciones para ver cuál sería. Tenemos como la opción 1, el riesgo de accidente cerebrovascular embolígeno es similar en la FA paroxística y en la FA crónica. Bueno, parece que esa es cierta. La 2, la anticoagulación crónica en la FA solitaria está indicada preferentemente en pacientes jóvenes, menores de 60 años y sin factores de riesgo. Esta, a priori, sin leer el resto, podemos ya irla contemplando como la falsa. Pero sigamos leyendo. La amiodarona es más efectiva en prevenir recaídas en FA y mantener el ritmo sinusal que los fármacos antiarrítmicos del grupo 1A y 1C. Bueno, en el tratamiento crónico, la digoxina habitualmente es insuficiente para el control de la frecuencia durante el ejercicio. Vale, y por último, el tratamiento invasivo de la FA se basa en el aislamiento eléctrico mediante ablación de las venas pulmonares. Vale, a priori esta pregunta, con los conocimientos que tenemos sobre la FA, sería difícil contestarla, puesto que hay puntos que todavía no hemos tratado. Pero algo que sí tenemos claro es que la respuesta 2 nos indica que la FA crónica está indicada la anticoagulación en los pacientes jóvenes, menos de 60 años y sin factores de riesgo. Eso, con lo que acabamos de ver, sabemos que es totalmente falso, puesto que es lo contrario. Para anticoagular a un paciente, independientemente del tipo de FA, necesitamos que tenga factores de riesgo, y uno de esos factores de riesgo es la edad, tener más de 65 años, que sería puntuado como un 1 en la escala CHA+-VASc, o mayores de 75, que sería puntuado con un 2. Por lo tanto, la respuesta falsa sería la 2. El resto de respuestas las veremos a lo largo de la presentación.